noche con 39 minutos. Agradecemos la presencia, grata presencia, como siempre, del licenciado Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Coahuila. Bienvenido, como siempre, licenciado. Gracias, Sergio. Gracias, Lucero. Buenas noches. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Viene la glosa. El informe ya fue ayer, el gobernador acudió al Congreso, le fue muy bien, por cierto. Pero ya viene la glosa, los secretarios tendrán que desfilar, ir a precisar cosas ante los diputados. ¿Qué podemos decir de la Secretaría en este segundo año de gobierno? Así es, Sergio, pues a mí me toca el lunes a las 4 de la tarde, estaré ante las y los diputados de algunas comisiones unidas de desarrollo social, de juventud y niñez, de atención a grupos vulnerables, entre otras, y estaré presentando la parte que me corresponde, lo que tiene que ver con inclusión y desarrollo social, que es la Secretaría a mi cargo. Y bueno, pues hay grandes logros. Uno de ellos pues es la inversión que anunció el gobernador de 1,500 millones de pesos exclusivamente en obras sociales. O sea, no estamos contemplando ahí la inversión en seguridad, que también ha sido muy grande. No estamos contemplando la inversión en proyectos económicos, que también anunció el gobernador en su informe, que se han generado 150,000 millones de pesos en lo que va de su administración de atracción de inversiones, generando más de 66,000 puestos de trabajo formales y bien remunerados. No estamos contemplando en esta inversión tampoco las obras grandes de infraestructura vial, como las que he estado inaugurando en últimos días, como la de ayer, padrísima, de la continuación del Nazario, que bueno, viene a desfogar pues todo el tráfico del poniente de Saltillo, la Saltillo 2000, lo que es el Toreo, la Valencia, la Satélite Norte, Satélite Sur, Las Torres, el Evaristo, todas esas colonias que tenían nada más una ruta de acceso para llegar a volver al centro de Saltillo, ahora ya tendrá una ruta alterna, lo cual va a desfogar muchísimo el tráfico. Pero lo mismo se hizo en Acuña con el libramiento Chuy María Ramón, lo mismo se hizo en Monclova con el libramiento Carlos Salinas de Gortari, lo mismo se hizo en otra parte de Saltillo, acá en el nororiente, que fue el Boulevard Los Pastores, que también se acaba de inaugurar hace algunos días. Sin considerar todo eso, estos 1,500 millones de pesos, Sergio y Lucero, son exclusivamente y en acuerdo, trabajando también en conjunto con las y los alcaldes, son para agua potable, drenaje sanitario, electrificaciones, pisos firmes, techos seguros, muros sólidos, algunas techumbres en escuelas y algunas obras de recarpeteo y pavimentación muy específicas en colonias populares para beneficiar y combatir a la gente y combatir los niveles de pobreza. Entonces es un logro importante. He estado estos últimos días haciendo revisiones de conclusión de las obras. Mañana mismo estaré en la región Laguna, en Viesca, en Matamoros, en San Pedro, ya revisando algunos de estos proyectos que ya están concluyendo y están ya entregándose a la ciudadanía. Otro logro importante pues es el relacionado con el combate a la pobreza, que eso no lo decimos nosotros, lo dice el INEGI, ya lo platicamos aquí la vez pasada. En 2 años se logró la reducción de 175,000 personas que vivían en pobreza y que ahora ya no están en esa condición. Se redujo en 56% la pobreza extrema, o sea, ya nos falta menos del 1%. ¿Y cómo avanza el abatimiento de pobreza de estas personas? Es decir, ¿qué tienen ahora que no tenían anteriormente? Mira, hay que entender primero, Sergio, cómo se mide la pobreza en México. A diferencia de otros países que la medición es nada más a través del ingreso. O sea, si ganas tantos dólares al día, ya no eres pobre. Y si ganas menos, sí eres pobre. En México no. En México la medición es mucho más estricta, más compleja. La pobreza se mide de forma multidimensional, además del ingreso. Entonces, si una persona tiene un ingreso, estoy hablando de personas, no de familias. Okay. Es decir, si el padre de familia tiene su esposa y tiene 3 hijos y él percibe 10,000 pesos al mes, se divide entre 5 el ingreso. Entonces estaremos hablando que cada persona recibe 2,000 pesos en esa familia. Entonces así se calcula por persona. Hay que sumarle al ingreso que tiene por sueldos o salarios, si tiene alguna transferencia de gobierno, algún programa, incluso en especie también cuenta, si recibe una beca o si recibe remesas de algún familiar en el extranjero, o si recibe algún interés de manera constante porque tiene una cuenta en el banco, porque tiene un fideicomiso o recibe una herencia. Entonces todo esto se suma. Entonces si la persona, considerando todo esto, recibe menos de 2,450 pesos al mes, se considera que es pobre extremo por ingreso.
Pero además, si tiene 3 carencias o más de las 6 que mide el INEGI, es pobre extremo ya en general, no nada más por ingreso, ¿sí? Entonces, para que una persona sea pobre extrema, tiene que ganar o recibir menos de 2,450 pesos al mes y además tener 3 carencias o más de las 6 que se miden, que son salud, educación, materiales en la vivienda como pisos, techos, muros, servicios en la vivienda como agua potable, drenaje sanitario, electrificación, seguridad social y alimentación. Esas son las 6 carencias. Si tiene 3 o más y recibe menos del ingreso que dije, es pobre extremo. ¿Cómo lo sacas de ahí? Bueno, pues quitándole 1 carencia, 2 carencias para que tenga menos de 3. Por ejemplo, el tema de la alimentación. El tema de la alimentación, que dimos un gran brinco, sacó a 125,000 coahuilenses de la pobreza y algunos también de la pobreza extrema. En general fueron 125,000 pobres en general que salieron de la pobreza gracias a que tienen ahora una mejor alimentación y ya no tienen la carencia. Entonces, esa es la forma de medir. O también por ingreso, si la persona ahora encontró un empleo donde le da para que toda la familia tenga en promedio más de 2,450 pesos, ya sale también de la pobreza extrema, que ahí es donde Coahuila ha jugado un rol importante. La atracción de empleos, la generación de plazas nuevas, bien remuneradas, eso es lo que está sacando también a muchas personas de la pobreza. Me llama la atención que este gobierno, las instituciones hoy día han puesto sus ojos en personas tan vulnerables que antes nadie veíamos. Así o sea, es. grupos muy vulnerables, o sea, por ejemplo, con discapacidades y que nadie los tomaba en cuenta. ¿Cuál es este universo en el estado de Coahuila y que les corresponde a esta secretaría? La inclusión, ¿verdad? La inclusión, ahí nos dividimos el trabajo con el DIF. Cada quien tiene sus funciones muy delimitadas. Y bueno, pero regularmente trabajamos en equipo. Hacemos con la señora Liliana y con todo el equipo del DIF hacemos una gran mancuerna. Estamos muy enfocados al tema de la inclusión, como bien dices, no nada más de personas con discapacidad. Precisamente lo comentaba hoy en Monclova porque hoy, allá en compañía del alcalde Carlos Villarreal, arrancamos la exposición de la muestra de dibujos Yo por la Inclusión, que fue un concurso que hicimos hace algunos meses, con mucho éxito, y la verdad es que recibimos dibujos tan padres, con una belleza en la forma, pero también con un gran significado en el fondo, que a recomendación del gobernador Manolo Jiménez dijimos, pues no los vamos a regresar tal cual, o no los vamos a echar en un cajón. Vamos primero a regresarlos personalmente, cada niña, cada niño, cada joven, para agradecerle, para felicitarlo, para estimularlo a que siga por esta senda. Claro. Y los que ganaron la mención honorífica, que fueron aproximadamente 120, vamos a exponerlos en muestras donde puedan ser vistos por toda la sociedad. Ya lo hicimos en la capital, aquí en Saltillo estuvieron 1 mes y medio en el Museo del Normalismo. Hoy arrancamos la exposición en el Museo de Coahuila y Texas en Monclova. Quienes nos estén viendo allá en la región centro, vayan de veras a ver estos dibujos, vale mucho la pena. Hay gran talento coahuilense y sobre todo se transmite un gran mensaje. Y me decían allá, Sergio, oye, ¿qué aprendieron de estos dibujos? Y les dije eso precisamente. Lo primero es que no nada más grupos vulnerables son las personas con alguna discapacidad o los de la diversidad sexual o los adultos mayores. Hay muchos otros grupos que a veces ni los tenemos visibilizados, Claro. como los migrantes, como personas que se sienten discriminadas por su color de piel, por su profesión política, o por su religión, por su estado civil, por algunas mamás embarazadas también se sienten, niños. Pues los mismos niños, Los ¿verdad? mismos niños, niñas que nadie me escucha, en alguna soy colonia marginada o incluso O en algún ejidos. ejido o en alguna comunidad rural, también ellos se sienten a veces marginados, que no se respetan plenamente sus derechos humanos, que no se sienten incluidos en el desarrollo. Y eso lo aprendimos gracias a los dibujos de las propias niñas y niños de estas comunidades. Bueno, lo que no se hace en la infancia, ya no se genera una cultura. Qué bueno que están agarrando Es las muy raíces. difícil, precisamente por eso le estamos invirtiendo a sembrar estos valores Claro. en las niñas, los niños, en las juventudes, en las adolescencias, y por supuesto que sigan siendo fomentados en la escuela, en la casa, y se trata de eso, de poder eliminar las barreras que a veces venimos arrastrando de generaciones atrás, las barreras mentales, los paradigmas equivocados, con los que creemos y a veces que si contratamos una persona con discapacidad, pues estamos haciéndole un favor, o estamos siendo humanistas o humanitarios. No, quienes los contratan se dan cuenta primero que reciben un estímulo fiscal por parte del Estado, no pagan impuestos sobre nómina por esa persona, y si contratan cierto porcentaje de su plantilla, pueden llegar a obtener hasta el 50% de descuento en el impuesto sobre nómina. Pero no queda ahí, también se dan cuenta que las personas con discapacidad son altamente responsables,
altamente productivas y altamente eficientes, porque son muy comprometidos, porque valoran mucho la oportunidad que se les da y además porque si la naturaleza los privó de alguno de sus sentidos, les multiplicó otros que a veces en esa función específica se necesita para realizar un trabajo de excelencia. Entonces, cuando se encuentra el trabajo, el oficio específico para una persona con discapacidad y se potencia como desde el punto de vista de sus capacidades y no de su discapacidad, obtenemos resultados hermosos que muchos empresarios ya lo están valorando. Y ya muchos nos piden, oye, yo cito una persona con discapacidad motriz o con discapacidad auditiva porque pues en la línea de ensamble que tengo se oye mucho ruido y una persona con discapacidad auditiva lo hace de la mejor manera porque no tiene problema, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de abrir los ojos, de que entendamos, que nos quitemos esa venda de los ojos y que valoremos a las personas desde sus capacidades y los veamos como personas y no desde el punto de vista de su discapacidad. Antes de que te nos vayas, licenciado, te voy a hacer una pregunta muy importante y muy, incluso hasta personalísima. Tú eres un gran empresario, muy exitoso. ¿Vale la pena lo que estás haciendo en el oficio público? Pudiendo estar allá en tus empresas. Sí, me preguntan mucho eso, sobre todo mi esposa, me dice, oye, pero bueno, ella misma ve cómo me realizo como persona. Claro. Ha habido épocas de mi vida que he estado fuera del servicio público, ganando económicamente pues mucho más, haciendo negocios, que lo sigo haciendo porque no descuido las empresas de la familia o las mías propias, pero pues sí tengo un alto costo de oportunidad por estar en el servicio público, pero es lo que me apasiona al final de cuentas. Claro. Aquí me realizo como ser humano, como persona, pues lo que se siente, la emoción de poder entregar un apoyo, de poder entregar una escritura a la señora, un acta de lo que necesito. Ahora que entregamos las actas de nacimiento a adultos mayores que no tenían identidad en los asilos de ancianos, que hicimos un inventario, hicimos un recorrido y nos dimos cuenta que en algunos asilos había personas que recogieron de situación de calle, no se acordaban de su nombre, quiénes eran. Exacto. Y por lo tanto pues no tenían un acta de nacimiento, no tenían una credencial de elector y por lo tanto no tenían acceso a los programas sociales. No existían. No existían en la sociedad. Y es que lo más valioso que podemos entregar como personas es nuestro tiempo. Nuestro tiempo, sí es. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues eso no se paga con nada. A mí me encanta lo que hago y si eso implica tener un costo de oportunidad, incluso a veces ponerle más de lo que uno recibe, pues lo hago con mucho gusto. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, muchas gracias. Bienvenido siempre. Gracias, Lucero. 9:52, vamos a corte comercial. No se despegue porque todavía tenemos más para Deportes, don Sergio. Vámonos con Checo Treviño y la información deportiva. Ya es momento. Perdóneme. Ya es momento.